múltiple. Hoy vamos a ingresar a la estructura repetitiva y para eso primeramente vamos a mirar una de las estructuras repetitivas, que es la estructura mientras o la estructura while, cuando ya estemos dentro de la característica de lo que en realidad viene a ser los bloques de construcción en un algoritmo y en un lenguaje de programación. Entonces, para continuar, jóvenes, aquí nuevamente tenemos un breve resumen de todo lo que es el ámbito de los bloques de construcción. La estructura de control múltiple, ¿ya? Va a tener este tipo de pregunta, es decir, va a haber una condición. Normalmente le colocan un rombo, ¿ya? Le colocan un rombo, igual esta es una decisión, donde voy a tener yo varias opciones. Fíjense lo que ustedes me presentaron algunos estudiantes, algunos compañeros de ustedes, la anterior vez, de que elijan un día, o mejor digo, un mes del año. Entonces me eligieron, pero considerando de que febrero tenía 29, otros años trae 28. Entonces la preguntita aquí, aparte de la múltiple, había una condición doble, donde si usted pregunta si es bisiesto, que le den 29 días, en caso de ser un año normal, 28 días. Pero ya saben de que son varias. Miren, una vez más le vuelvo a reforzar, se lo vuelvo a especificar. Esta estructura múltiple, si yo trabajo con valores numéricos, cada valor estará en una de estas opciones. Miren, no tiene solo verdadero y falso. Tiene para seleccionar una de estas opciones. Una vez que ha sido desarrollado, usted va a poder visualizar el valor que debería generar. Entonces, esas características, obviamente, si usted le aplica una prueba de escritorio, va a tener distintas modalidades para que usted lo pueda verificar, validar y especificando en varias condiciones. Por último, fíjense, miren, por último, tenemos el mismo ejercicio que estaba en diagrama de flujo expresado en un pseudocódigo. De hecho, cuando usted hace su ejercicio en la plataforma, he podido observar lo siguiente. Hay jóvenes que me trabajan utilizando herramientas para diseñar diagramas de flujo o pseudocódigo. El más utilizado es el PSIN, como le dije, pueden usarlo, pueden utilizarlo, pero eso no significa de que porque usted lo hace en lápiz y en papel no sabe el algoritmo. Aquí la idea es que usted sepa toda la característica de poder resolver un problema, así sea utilizando un lápiz y un papel, así sea usted utilizando una herramienta en la computadora, pero debe ser diseñado bajo dos representaciones. Uno, los diagramas, que son un bloque gráfico. Otro, estos algoritmos, donde nosotros podemos ver el inicio, podamos leer la categoría y el sueldo. Podemos decir en caso que la categoría sea 1, sea 2, sea 3, sea 4. Tengo 4 opciones y distintos valores. Esto ya lo han visto, lo estamos repasando. Fíjense, lo estamos repasando una vez más, ¿ya? Porque no se olviden que se dio un ejercicio de los meses del año de una clase para otra. Así que es un repaso nada más. Esto ya lo saben. Ahora sí, entramos a la parte nueva. Este es el último bloque, el tercer bloque de estructura repetitiva e iterativa. Estas son operaciones que deben ser ejecutadas un número de veces. Esto significa que una estructura repetitiva es una estructura postcondicional. Primero va a seguir un conjunto de acciones, al final va a ser una preguntita. Si esa pregunta es falso, va a volver a dar vuelta el ciclo. En caso de que sea verdad, va a finalizar el bucle. Es decir, bucle significa que es un ciclo repetitivo, es un proceso. Entonces, la fase de un programa cíclico tiene entrada, que son las acciones, tiene un ciclo repetitivo llamado lazo o bucle o ciclo, son aquellos que se van a repetir un conjunto de acciones. Tiene una instrucción final para poder dar la salida, similar a lo que usted lo observa acá. Va a dar vuelta, va a dar vuelta. Pero aquí, este es un bucle repetitivo, pero todavía no la tengo la condición. Este es un bucle repetitivo, pero me falta mi condición. O sea, para ejemplo de bucle,
es dado el gráfico, pero me falta una condición para que esto pueda volver y dar la vuelta. Esta condición yo la puedo verificar aquí. Por ejemplo, si yo tengo una condición que me va a dar vuelta, va a salir este tipo de procedimiento. Entonces, va a finalizar siempre y cuando nosotros digamos de que sea verdad. Pero, fíjense, no siempre que usted vea este sector va a estar bien. Estos son ejemplos en el cual usted tiene que mirarlo bien para no cometer los errores. Por ejemplo, este es un bucle que se llama finito, hay bucles que se llaman infinito. O sea, ¿cuándo es infinito? Cuando va a dar vuelta y nunca va a tener, obviamente, una salida. Entonces, eso lo vamos a utilizar claramente utilizando algunas representaciones gráficas. En un algoritmo, usted puede tener más de un proceso repetitivo que se llama bucle. Puedo tener un bucle A que se repite n veces, puedo tener un segundo bucle B que se repite n veces y finaliza mi programita. En otra circunstancia, yo voy a tener bucles anidados, es decir, aquí se va a repetir, aquí se va a volver a repetir y por acá se va a volver a repetir. Voy a tener 3 ciclos repetitivos. En otra van a encontrar ustedes estos bucles, el resumen se lo voy a dar acá. Ustedes van a poder encontrar en algunos algoritmos que van a tener acá un ciclo repetitivo, que sería el primer bucle. Luego ustedes pueden salir, porque eso le va a presentar cuando ustedes estén desarrollando un problema, van a salir de un bucle repetitivo y luego van a enlazar otro bucle repetitivo. Entonces, eso es válido dentro de una programación. En otra representación de los problemas que ustedes van a resolver, van a encontrar bucles anidados. Anidado significa que primeramente usted va a hacer aquí un bucle repetitivo, luego va a enlazar otro bucle y luego va a enlazar un nuevo bucle. Es como cuando usted me diga, por ejemplo, a ver, yo quiero saber la hora del día. Entonces, en un día usted ¿qué puede enlazar? Puede ver que en un día existen horas, dentro de las horas existen minutos y dentro de los minutos existen segundos, ¿no es cierto? Para llegar a un minuto, el minutero tiene que dar ¿cuántas veces de segundo? 60 veces. Entonces, justo en el 59 va a ir al 60, ¿no es cierto? Pero en vez de poner 60, pone el minuto que le sigue. Lo mismo, cuando usted quiere saber la hora, imagínese que este sea el segundero, este es el minutero, y usted quiere llegar a la hora que es del día. Debe pasar, fíjense, 60 minutos para llegar a la hora. Si esto empieza en 0, ¿no es cierto? Empieza 0, 1, 2, 3. Entonces no va a llegar a 60, va a llegar a 59. De 59 va a pasar a la hora que le sigue. Entonces, similar a eso va a procesar y va a salir. Pero lo que no es correcto, lo que no se puede dar en un ciclo repetitivo, es que usted lo cruce así. Por ejemplo, este repetitivo terminó acá y este enlazó acá. O sea, eso no se puede dar. No sé si lo ven. Porque este cuando repita en algún momento se va a cortar y ya no va a regresar y este va a quedar cortado. Entonces, eso no es correcto, ¿ya? Eso resumiendo cuando ustedes ya vayan resolviendo los ejercicios. Entonces, este aspecto de representación gráfica puede tener usted ciclo repetitivo tras ciclo repetitivo, ¿ya? Puede estar enlazado un repetitivo aquí y otro acá. Lo más sencillo es que usted observe este tipo de representación. Bueno, vamos a mirar la primera, ¿ya? Esto, por favor, le damos mayor énfasis porque es el primer ciclo que vamos a empezar a trabajar. Estructura de control mientras, teniendo una condición, vamos a hacer un conjunto de acciones. ¿Por qué se llama estructura de control mientras? Va a tener una estructura precondicional, se va a repetir 0 o n veces, si le damos un tipo de condición. Va a haber una preguntita, y esa preguntita que usted va a tener va a estructurar de una manera mucho más precisa para que usted pueda ejecutar una o varias veces la vuelta dependiendo de la condición. Si la condición no cumple, va a salir.
Si la condición es verdad, va a ingresar. Siempre que usted utilice una condición para ser evaluada, no se olvide que hay una expresión booleana. ¿Qué significa una expresión booleana? Que me va a dar únicamente dos tipos de resultado, o es verdadero o es falso, o es true o es false, cuando esté programando, o si es binario o es 1 o es 0, o si lo ve en español es sí o es no. Eso es una expresión booleana, me da un valor de verdad para poder saber exactamente cuál se sigue, ¿ya? Entonces, esta es la manera como lo vamos a ver dentro de un algoritmo. Vamos a inicializar aquí todas las variables que usted utilice. Aquí va a haber una pregunta, esta es mi pregunta precondicional. Vamos a preguntar acá, si esta evaluación, esta expresión evaluada, dado por variable, es verdadero, por verdadero siempre va a ejecutar estas una o más acciones. Fíjense, todas las acciones lo va a hacer por verdad. Por falso se va a salir, así como está aquí, por falso se va a salir. ¿Por qué decimos que es una estructura precondicional? Porque aquí está la pregunta. ¿Por qué decimos que va a poder repetir mínimamente 0 veces? Va a llegar, va a preguntar. Si la condición no cumple, nunca va a entrar al proceso repetitivo. Se va a salir. Pero si la condición cumple, va a dar vuelta las veces, fíjense, las veces que tenga verdadero la evaluación de la pregunta. Otro detalle que quiero que vean, por favor, lo que hagan diagrama de flujo, no me lo vayan a unir, esta flechita, no me lo vayan a unir acá, como lo hace la estructura de control doble, lo une acá. Esta estructura se llama mientras, pero se tiene que ver que aquí se repite, fíjense, en la entrada del ciclo. Lo que pasa es que a veces cuando ustedes están haciendo lo confunden con la estructura de control doble. ¿Cómo me doy cuenta que esta es una estructura mientras? Porque fíjense que el flujo ingresa, ¿ya? Entonces, por favor, lo miramos de esa manera para que podamos trabajar bajo esa característica. ¿Cómo lo voy a poder ver en una estructura repetitiva de tipo precondicional llamado mientras en pseudocódigo? Mientras, condición, hacer todas mis acciones. ¿Cómo lo voy a poder ver cuando usted lo lleve ya a lo que es nuestra programación, a nuestro lenguaje de programación? Este mientras equivale a un while, ¿lo ve? Este hacer es un do. Entonces, esta estructura se llama while do. Esta es mi estructura while do. Estas acciones que yo voy a colocar aquí adentro va a tener un inicio de bloque y un fin de bloque. Entonces hay un begin, end, ¿ya? Esto cuando ya vayamos trabajándolo. Miren aquí un ejemplo tan simple. Calcule la suma de los cuadrados de los primeros 100 números enteros. Miren, calcular la suma de los cuadrados. ¿Qué es cuadrado? Por ejemplo, yo tengo 5 números al cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5. 2 veces multiplico el 1, 2 veces el 2, 2 veces el 3, 2 veces el 4, 2 veces el 5. Aquí le dice 100 números enteros. Entonces va a ir de 1 hasta 100, pero lo va a multiplicar 2 veces. Y mostrar el resultado. Entonces, ¿cómo se lo resuelve? Miren, aquí está de las dos maneras. Si fuera primeramente como un algoritmo, miren, si fuera un algoritmo, yo le puedo poner el nombre del algoritmo o puedo colocar simplemente el inicio del programa, ¿ya? ¿Por qué les aconsejo colocar el nombre del algoritmo? Para que sepamos de qué se trata, ¿sí? Pero si lo colocan desde el inicio, igual está dentro de su esquema de presentación. Entonces, iniciamos, voy a sumar, este sumador se llama acumulador, lo voy a poner en 0. Este i significa un incrementador, incrementa de 1. Mientras i sea menor o igual a 100, no estoy pidiendo un dato numérico para introducir el tamaño máximo del ciclo repetitivo, porque me dice en el ejercicio que es hasta 100. Entonces yo digo, mientras i sea menor o igual a 100, pero usted me dice cuánto vale i vale 1. Entonces la preguntita sería evaluada de la siguiente condición.
1 es menor o igual a 100, usted me dice verdadero. 1 es menor o igual a 100, verdadero. Hacer, este es el while, do. ¿Qué voy a hacer? Sume los n primeros cuadrados. ¿Dónde lo voy a sumar? En mi acumulador suma. ¿En cuánto empezó la primera suma? En 0. ¿Lo ve? 0. ¿Qué significa para hacer cuadrado? Que yo lo tengo que multiplicar 2 veces la i. Si la i me llegó 1, 1 por 1, 1 más 0, 1. ¿Ve? Miren, está almacenado el primer valor 1. Ahora me dice el incrementador, auméntelo en 1, porque va a decir pasó una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Pasa de 1 en 1 aquí. Entonces usted dice i más 1, pero ¿cuánto es que vale i? I vale 1, más 1, 2. La segunda vez volvió, 2 es menor o igual a 100, entonces usted dice hacer. Suma más i por i, pero esta vez vuelve la i con 2. 2 por 2, 4. Entonces, si 2 por 2 es 4, significa de que va a sumar con el 1 que había antes. 1 más 4, 5. Entonces el valor aquí sería 5. Pero la i, como ya vino por segunda vez, va a incrementar más 1, se va a hacer 3. Así me va a dar vuelta, por eso es un bucle, va a dar una vuelta. Pero este ciclo es finito. Se va a detener cuando llegue a 100. Por eso dice menor o igual a 100. Mi última vuelta va a ser cuando sea 100. 100 es menor o igual a 100, sí, por última vez, va a sumar con su valor acumulado que fue sumando de todos los n primeros cuadrados. Finalmente, este 100 va a decir más 1, 101. Cuando regrese en esa iteración, va a decir 101 es menor o igual a 100. De pronto usted dice falso. Se salió y va a imprimir lo último que fue acumulado en la suma. ¿Terminó? Miren, va a dar vuelta tantas veces de acuerdo a la condición que va a cumplir. Si lo miro en diagrama de flujo, este es mi diagrama de flujo, fíjense, si lo miro en diagrama de flujo, un cuadradito, este cuadradito, yo voy a decir que la suma, que es mi acumulador, está en 0. Entonces este es un proceso, el cuadrado es un proceso. El índice, que es un incrementador que va a ir de forma ascendente, lo estamos colocando en el valor inicial de 1. Entonces, mi pregunta, que decía mientras, ¿se acuerda? Esta es mi condición. Y fíjense que esta flechita no está aquí conectándose, está conectándose aquí, en la entrada. Entonces, en la entrada, tras que yo vea la flechita, yo sé que se trata de un ciclo repetitivo mientras. ¿Ya? Esto me da idea de que estamos trabajando con un while, con un ciclo repetitivo. Entonces, i menor o igual a 100, la misma característica, i vale 1, entonces aquí está 1 es menor o igual a 100, verdadero. El verdadero equivale a un sí. Entonces, adentro hace la misma situación. Entonces, los jóvenes que quieren hacer pseudocódigo y lo entienden en pseudocódigo, pueden quedarse en pseudocódigo, no hay ningún problema. Los jóvenes que le entienden más este gráfico porque se lo puede percibir mucho más preciso, porque se ven los simbolitos, se ve la flechita que vuelve, también pueden usarlo sin ningún problema, ¿ya? Este tipo de representación. Entonces, de la misma manera, la suma que vale 0 y la i que vale 1 la primera vez, suma al cuadrado 2 veces, multiplica la variable, miren, misma situación, lo suma y aquí lo vamos agregando, miren, i más 1. Si mi i ingresó la primera vez con 1, seguramente si yo sumo 1 más 1 va a ser 2. Cuando regrese, mire, regresa, pero no se conecta aquí, por favor, véanlo bien, se conecta en la entrada. Entonces vuelve con 2, va a dar 100 veces vuelta. Cuando llegue a 101, así como lo hemos expresado acá, 101 es menor o igual a 100, no, miren, no, entonces va a venir y aquí se ve en el diagrama de flujo que se sale y usted imprime aquí la suma, ¿lo ve? Usted imprime la suma y finaliza. Si lo miro en una prueba de escritorio, miren, si lo coloco en una prueba de escritorio, digo, por ejemplo, si el proceso de la estructura mientras repite 5 veces, ¿qué sucede? Si yo quiero
que 5 veces pueda la estructura, esta es una prueba de escritorio, he visto que algunos jóvenes no saben qué es prueba de escritorio, no es más que utilizar de este diagramita o de este pseudocódigo, cualquiera de los dos es válido, donde usted me coloque todas las variables que han participado en el programa. Por ejemplo, tengo la suma, tengo la i. Tengo la suma, tengo la i. ¿Será que hay otra variable más? No hay más. Entonces, miren, colocamos aquí la suma, que es una variable del acumulador, el i, que viene a ser el incremento de la estructura. Esto coloco, fíjense que coloco para saber si es verdadero o falso. Este de acá, esta condición. Puede usted colocarlo como una columna. I menor o igual a 5. Estoy colocando acá porque no estoy haciendo 100 veces. Estoy haciendo como ejemplo 5 veces, entonces le pongo 5 y muestro al final. ¿Cómo usted valida la prueba de escritorio? ¿En cuánto empezó la suma? En 0. ¿En cuánto empezó? Y en 1. Miren lo que está aquí. Ha empezado en 0 y también la variable de incremento en 1. Cuando usted dice 1 es menor o igual a 5, es sí, es verdadero, verdadero. ¿Qué hace adentro? Miren qué hace adentro. En la suma trae el valor de 0, i por i, pero pasa que la primera vez i por i vale 1, ¿no es cierto? Entonces, 1 por 1 más 0, mi suma, ¿cuánto es? 1. Cuando viene por segunda vez, usted dice 2 es menor o igual a 5, verdadero. Multiplique 2 veces la i, entonces 2 por 2, 4. ¿Cuánto valía la anterior suma? 1. 4 más 1, 5. Incremente una vez la i, valía 2. 2 más 1, 3. 3 es menor o igual a 5, verdadero. Pero mejor si lo hace correr aquí. Aquí lo debe hacer correr, ¿no? 2 es menor o igual al valor, 3 es menor o igual al valor, y lo va colocando. Porque lo que hay que hacer correr es aquí, en el programa, ¿ya? Porque si yo lo hago correr aquí y no coincide mi algoritmo, no está validando bien, el error se va a poder evidenciar. Miren, cuando venga por la siguiente vez, usted va a decir ya 3 por 3, 9. 9 más lo que había acumulado en suma, que era 5, 9 más 5, entonces va a ir colocando el valor 14. Al final, después de las 5 veces, va a imprimir que la suma es 55, va a decir de que esto es falso. A ver, esto es falso. Y lo va a imprimir, ¿ok? Bien, entonces, sobre esta estructura repetitiva, aquí está el nuevo práctico. Miren, estamos haciendo ejercicios cortitos, no ejercicios largos. Estoy dando aquí una vez más para la estructura múltiple. Miren, leer un día de la semana y muestre el día seleccionado por el usuario. ¿Cuántos días trae la semana? 7. Entonces, el usuario puede introducir de 1 a 7. Si introduce el 10, ¿qué le va a decir? Ese día no existe. ¿Por qué? Porque tiene que elegir entre 1 y 7. Pueden utilizar estructura condicional múltiple para que pueda seleccionar la semana. El que utiliza condición doble le va a salir muchas condiciones. Va a preguntar si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es jueves. O sea, le va a salir mucha condición anidada. El que utilice una estructura múltiple va a ser mucho más sencillito porque va a decir opción 1 es lunes, opción 2 es martes, los primeros números naturales que muestre el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Miren, lo podemos, si quieren, para que ustedes puedan verlo. Bueno, ya están colocando presente. A partir de este momento, título, esta estructura repetitiva que hemos explicado y hay un ejemplito ahí, se llama mientras existe una condición a hacer. Entonces, en esta estructura, usted lo va a poder visualizar como pseudocódigo de la siguiente manera. No se olvide que es considerada como una estructura precondicional, maneja contador automático. Un momentico, ¿ya? Esta estructura precondicional que estábamos hablando, de la estructura mientras, vamos a terminar de colocar. Ustedes van a tener aquí un contadorcito, vamos a colocarle aquí, van a tener ustedes un contador
el contador que le va a salir, este contador que le va a salir, va a ir de forma incremental, eso quiero que lo tengan bien clarito, esto va a avanzar así, o en todo caso, vamos a colocarle el puntito nomás ya, o en todo caso, vamos a poder trabajar con decremento. Decremento significa que empieza en un valor n y esto va a ir bajándose hasta que va a llegar en 1. Ahí lo vamos a dejar definido. Siempre que usted mire esta condición que está aquí, es porque es precondicional, ¿entiende? Es precondicional. Su contadorcito va a ir incrementándose de 1 hasta el valor que usted pretende tenerlo. Y cuando es decremento, va a empezar en el mayor y va a terminar en 1. Esto puede ir descendiendo hasta donde usted quiera ver. En un pseudocódigo, ¿cómo lo va a mirar usted? Vamos a colocarlo aquí para que usted... Esta estructura, miren, estoy insistiendo, porque a veces no lo dominan y ahí está el problemita en poder construirlo. Entonces, por favor, véanlo bien. En una estructura de este tipo, ustedes van a poder ver de que va a haber muchas acciones, va a haber bastantes acciones, le vamos a poner un puntito acá, y finalmente va a haber una acción N, es decir, el que va a finalizar, y usted lo va a mirar así, fin, mientras, así lo va a poder mirar. Entonces, cada vez que usted lo mira así, miren cómo está, significa, a ver si lo miramos en esta pizarrita aquí con este lapicito, significa que este fin mientras, este de aquí, está cerrando, fíjense, está cerrando con este bloque, es el que me interesa que usted sepa, este bloque. Cuando usted lo vea como diagrama de flujo, miren, voy a hacerlo aquí, lo voy a dibujar, ya lo voy a dibujar para que se le quede grabado cómo va a venir la condición. Esta es mi flechita, pero acuérdese que por aquí va a haber una nueva flechita que le va a indicar a ustedes que aquí se va a volver a repetir la condición. Miren, ¿por qué lo estoy diseñando? Entre esta flechita y la otra no hay acción, es decir, usted no me puede colocar una nueva acción, no va a existir. De pronto, usted va a tener, fíjense aquí, una nueva condición. Esta condición la voy a diseñar acá, y en esta condición va a estar la pregunta, va a haber aquí una preguntita. Esta pregunta es la que usted va a medir con el contador que va a incrementar este contadorcito de acá, este contador. Por lo general utilizamos esta C que lo miramos acá, esta C. Siempre vamos a mirar esta C de acá, esa C. Colocamos C es menor o igual a N, igual a la variable que usted usa. Entonces, ese va a ingresar, y lo voy a colocar aquí, como para que ustedes se den cuenta, porque cuando no lo saben usar, ahí está el problema, ¿no? Ya no se va a poder visualizar bien. Por lo general, nosotros utilizamos proceso. Aquí voy a utilizar un proceso. Un proceso será este cuadrito de acá, para que ustedes lo tengan bien identificado. Aquí lo que yo voy a poder ver es acciones. Voy a poner una A1. Estas acciones pueden haber varias, o sea, aquí usted va a definir muchas acciones. Aquí. Luego esto va a salir, voy a volver a colocar una nueva flechita como para que usted lo pueda ver. Y vamos a decir que una vez termine, le voy a poner aquí un redondito, que muchos autores utilizan así para su presentación. Y va a venir esto, fíjense, va a venir esto, y se va a repetir, fíjense, se va a repetir siempre y cuando esto sea verdad. Cuando esto sea verdad va a venir y se va a unir esta flechita. Voy a escribir aquí grande, para que ustedes se den cuenta. Este es B, verdadero. ¿Qué es un verdadero? Cuando sea un sí. Porque les cuento que ustedes lo cambian. Si lo cambian, está mal. Esto va a ingresar siempre y cuando esto sea un sí. Si esto es un sí, va a ingresar. Miren, por eso me estoy dando el trabajito y el tiempo de diseñarlo, porque de nada sirve hacer ejercicio si ustedes no conocen el bloque. En caso de que este sea falso, que lo voy a escribir grande, igual como para que a nadie se le olvide, y cuando ustedes me lo hagan correctamente, este es el falso, este es el equivale a un no. Esto va a ser un no. Este es un no. Entonces, este va a salir aquí. ¿Eh?
Este va a salir fuera. Cuando sale fuera significa de que usted va a tener aquí un flujo de datos, y aquí puede continuar otras acciones. El que utiliza una estructura, fíjense, precondicional, lo va a usar así. El que utilice un diagrama de flujo lo va a hacer así, ¿entienden? Entonces, en función a eso, vamos a hacer un ejercicio cortito, para que usted lo vea. Por ejemplo, yo le digo, a ver, hacer un algoritmo, vamos a decir, hacer un algoritmo para sumar, vamos a hacerlo en toda la extensión de la pantallita, ¿ya? Para sumar los n primeros números naturales. N primeros números naturales. Hacer un algoritmo para sumar los n primeros números naturales. Entonces, si hacemos pseudocódigo, que es nuestra primera representación, le decimos sumar, si quieren colocan esto, n número, si se va a llamar, variables, ¿qué variable voy a usar? Si fuera un pseudocódigo, la variable que voy a utilizar será la S, la N y C. Alguien podrá decir, pero ¿qué son eso, no? Entonces, miren, se lo voy a documentar aquí. S va a ser para mi suma. Esta barrita que ustedes ven no es parte de mi algoritmo. Este es un comentario. La S es la suma. La N será número que usted lo va a digitar por teclado. Y la C le voy a llamar mi contador. Mi contador, que va, en este caso, lo que quiero es que vaya a incrementar. Se va a incrementar, ¿sí? Entonces, este tipo de dato, aquí, usted le puede colocar, lo bueno aquí es que usted le puede colocar lo siguiente. Usted puede decir de que este es un número entero. Usted dice, este es un entero. Este de aquí es un entero. Entonces, si este es un entero, significa, fíjense, si este es un entero, significa que el valor que usted va a escribir, que el valor que usted lo va a percibir acá, va a ser justamente que no recibe reales. O sea, cuando usted no le pone reales porque no recibe el número real. Entonces usted dice inicio. Usted inicia el valor. Al iniciar el valor, usted va a decir lo siguiente. S, que es mi primer variable, si usted quiere, trabaja con la flechita, con esta flechita ahí, con esa flechita, y usted dice que vale 0. De lo contrario, usted también puede colocar la C, fíjese la C, que también va a empezar en 0. Si usted quiere, puede utilizar el igual. Cualquiera de estas dos asignaciones es válido para pseudocódigo o para este diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, cuando venimos acá, usted va a decir leer. Si usted quiere, le puede colocar digitar número. Número, lo cerramos con la comilla simple y decimos que el número va a ser leído en N. Si usted quiere, le puede colocar mostrar un número, pero un pseudocódigo puede aceptar este tipo de escritura. No se olviden que los pseudocódigos son universales. Una vez que usted lee y digita el número, fíjese, utiliza ya este bucle, mientras. Entonces dice mientras, o sea, este bucle va a ser usado aquí. Entonces, cuando es usado aquí este bucle, usted va a decir mientras ¿qué? Mientras n sea mayor, fíjense, sea mayor que c, hacer. El c empieza en 0, hacer. Cuando usted vuelve, fíjese que cuando usted vuelve, va a tener que este mientras, sumar el valor c. Pero antes de sumar el valor c, usted va a decir que c le va a incrementar más 1. Al volver, fíjese que al volver, el c puede ser sumado. Entonces usted dice suma
si quiere lo empareja bien, suma equivale a lo que fue sumado en C, C valía 0, 0 más 1, 1, entonces más el valor de S, S vale la primera vez 0. Entonces, estoy sumando. Finalmente, yo voy a decir lo siguiente. Fíjense, estoy controlando el bucle, estoy sumando, voy a decir fin de la estructura mientras, lo que quiero que vean son los bloquecitos que van a ir armándose, y finalmente usted va a decir fin de todo el algoritmo que se va a tener. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vayan visualizando son los cortes que se van haciendo. Por ejemplo, este mientras que lo voy a colocar así con una flechita, tengo acá, este inicio que es de todo el programita lo tengo por acá, ¿no ven? Entonces, las variables que yo estoy usando son ese tipo de estructura. Por lo tanto, fíjense, cuando usted tenga que utilizar una prueba de escritorio, por ejemplo, usted puede colocar aquí el valor, un valor, aquí puede colocar usted otro valor aquí, por acá puede colocar otro valor por acá, ahí. Entonces, este de aquí, miren, yo le llamo prueba de escritorio. Es más, incluso yo puedo hacer una rayita aquí para que tenga la cabecera ahí, directo, ahí, miren. Y luego lo voy a hacer con este lapicito, miren, prueba de escritorio. Entonces, voy a tener aquí una N. Aquí voy a tener la C. Aquí voy a tener la S. Si usted quiere, puede poner aquí N mayor a C, la prueba, o si no, directamente aquí vamos a decir mostrar. Aquí directamente yo voy a decir mostrar, ¿ya? La pruebita lo voy a ver acá, en esta tablita, y cuando vaya. Aquí va a decir mostrar. Este valor que estoy escribiendo, usted lo va a poder ver con 3 valores. Por ejemplo, aquí dice digitar, leer un número. Entonces, en este 3 de acá, en este N, voy a colocar aquí un 3. Entonces, del teclado, usted introduce el 3. Este es lo que va a poner aquí en la prueba de escritorio, el 3. Ahora dice, mientras N, miren, no he colocado aquí en la prueba porque lo quiero que lo sigan acá. Aquí va a ser el 3, que lo voy a escribir con lapicito. ¿Cuánto vale C la primera vez? 0. ¿Cuánto vale S la primera vez? 0. Entonces, esto ya está inicializado de entrada, 0, 0. Entonces, miren, jóvenes, fíjense. 3 es mayor a 0, la primera vez está aquí. 3 es mayor a 0, aquí está, miren. Va a entrar cuando sea verdadero, miren, verdadero. ¿La condición es verdadero? Sí. Entonces, aquí es verdadero. Aquí mismo estoy colocando, verdadero. Si es verdadero, aumenta el contador. ¿Cuánto vale el contador? 0. 0 más 1, 1. ¿Lo ven? 1. Ahora, C más S, ¿cuánto vale C? 1. ¿Cuánto vale S? 0. 1 más 0, entonces ya no vale más 0. ¿Cuánto va a valer? 1. No sé si lo puede ver. 1. Miren, esto de aquí me indica que vuelvo, pero cuando vuelve, la C ya no vale 0. ¿Cuánto vale? 1. 3 es mayor a 1. ¿Qué me dice? Verdadero. Si es verdadero, ¿qué hacemos? Incrementar C. ¿Cuánto valía? 1. Más 1, ¿cuánto va a ser? 2. Entonces, ahora es 2. Anulamos, fíjense, porque ya hemos reemplazado, es 2. Si esto vale 2, ¿cuánto vale S? Entonces, S valía 1, más el contador que vale 2, 3. Entonces, deja de valer 1, ahora va a valer ¿cuánto? 3. Ahora vale 3. Fin mientras vuelve, fíjense, el contador está en 2, pero esta vez, ¿en cuánto incrementa el contador? En 3. ¿Lo ven? El contador deja de valer 2 y vale ahora 3. Fíjense, vale 3. S más C. ¿Cuánto vale S? 3. ¿Cuánto vale C? 3. 3 más 3, 6. 6. Ahí está el valor, fíjense. Fin mientras vuelve, pero el contador, fíjense,
ha vuelto con el valor de 3. O sea, esto ha ido aumentando, esto es 2, ha ido aumentando, ahora ya es 3, si quiere verlo acá, 3. Entonces, 3 es mayor que 3, ¿qué dicen? Falso. Entonces, después de haber sido verdadero, miren, aquí está este valor que nos interesa, este valor que está aquí, miren, este valor que está aquí. Es falso. Como es falso, dice fin mientras. Entonces, si usted lo hubiera terminado así, fíjense, esto estuviera súper bien como estructura, pero no muestra nada. Entonces, en este sector, antes que termine el fin, eso es lo que quiero que lo vean, porque a veces lo hacen y no me muestran la salida, lo único que faltaría expresar para que yo lo mire en pantallita, eso es lo que se llama show message en la parte de Delphi. Eso es lo que se llama un write en Pascal, para que usted lo pueda ir viendo. Esto no se vaya a olvidar, porque a veces lo hacen solo el bucle y se olvidan de esto que es importante que lo tengan. Entonces, fuera del ciclo debe mostrar este S. Este parece 5, pero es un S. Este S, este de acá. ¿Cuál es el último S que quedó? Mira, yo lo voy a encerrar aquí para que ustedes lo vean. Y aquí lo que va a mostrar es el valor 6, ¿no? El valor 6. Esa es la prueba de escritorio, por eso lo exijo mucho. Si usted sabe hacer la prueba de escritorio, cualquier ejercicio que usted haga, miren, hago la prueba de escritorio y me doy cuenta de que aquí no hay el mostrar S. Si no estuviera el mostrar S, no puedo escribir este valor. Entonces, sí o sí tengo que escribir de que este S es un acumulador, pero lo tengo que mostrar. Entonces, de 3 números, usted va sumando 1 más 2 más 3, el valor es 6. Entonces, el contador ya no pasa más, se quedó acá. ¿Me entienden? Entonces, de esa forma, ustedes prácticamente deben ir valorando los ejercicios, ¿ya? Y poder comprender cómo se va trabajando dentro de esta etapa. Recordarle una vez más, por favor, tienen el librito disponible ahí de Luis Goyanes Aguilar en la plataforma. Lean y utilicen, para no confundirlo con lo demás ciclo, primeramente estamos trabajando con el mientras, trabájenlo con eso para que vayamos viendo. Estos ejercicios, hoy es lunes, vamos a dar siempre una semana, ¿ya? Para que los jóvenes que no le entienden muy bien y no tengan el tiempo necesario para hacerlo, para que me lo presenten el día lunes, ¿ya? Pero me lo van a mezclar con la estructura que voy a utilizar el día miércoles. El miércoles vamos a continuar con las otras estructuras, ¿ya? Para que ustedes puedan trabajar bajo ese tipo de presentación. Y sigamos trabajando en los bloques porque terminamos de definir nuestro bloque, lo que nos queda es hacer ejercicio más ejercicio, porque la única manera de aprender a programar es haciendo. A veces mirándolo se ve muy sencillito, ¿no? Cuando ustedes hacen ya tienen la dificultad, ¿sí? Bien, jóvenes, aquí quedamos hoy día, continuamos el día miércoles, ¿ya? A seguir estudiando para conocer bien los bloques y no tener problema en diseñar, ¿sí? No se olviden que los prácticos tienen tiempo, fecha y hora para presentar. Cuando ya están fuera no se puede, lo mismo las tareas que trabajan en plataforma. Tienen un horario, el horario de clase que hacemos una vez por semana. Eso para que ustedes vayan teniendo la agilidad, el tiempo y el entrenamiento para que puedan controlar su tiempo de cuántos algoritmos ya pueden hacer. ¿Por qué? Porque en el examen el tiempo es más corto todavía. 45 minutos, 40 minutos, tienen que hacer sus ejercicios, ¿ya? Bien, miércoles continuamos. Hasta luego, jóvenes.